Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a todos quienes se han conectado para el taller Oportunidad para los vinos chilenos en Alemania y Suiza. Voy a dejar con ustedes ahora a Diego Torres, el director comercial de la oficina nuestra en Berlín. Así que tengan un buen taller. Diego, el micrófono es todo tuyo. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel, por la introducción. Como les comentaba, yo soy el agregado comercial en Alemania. Estoy acompañado junto de Daniel Medina, representante de nuestra oficina en Hamburgo, encargado además del sector vitivinícola acá en Alemania. Seguramente muchos de ustedes han hablado con él en años anteriores. Y también me acompaña Marcelo Villagrán, jefe de nuestra oficina en München, quien además está a cargo de los mercados austriaco y suizo. Pues queremos aprovechar esta oportunidad para darle a ustedes una pequeña pincelada de las características y las oportunidades que vislumbramos para el vino chileno en el mercado suizo. Para entregarle un poquito de contexto, queremos darle a conocer algunas cosas que están pasando acá en Alemania respecto a la coyuntura mundial. Se espera que la economía alemana durante el presente año se reduzca en más del 6%. La zona euro se espera que el PIB se baje en alrededor de un 8%. Actualmente el desempleo se ha duplicado. Antes de que empezara la crisis, Alemania estaba con un pleno empleo. Hoy día ya ha subido más del 6% y se estima que de aquí a fin de año podría llegar a cerca de un 8,5%. Para mitigar los efectos de la actual coyuntura, el gobierno alemán ha dado a conocer un paquete de reactivación económica equivalente a 130.000 millones de euros. Este paquete tiene tres ejes centrales. El primero de ellos es impulsar la demanda, proteger el empleo y proporcionar una estabilidad al ingreso de las personas. Para ello han implementado distintas medidas, como una reducción del IVA por los próximos 6 meses, un bono familiar por cada hijo de 300 euros. Han bajado también de alguna manera las contribuciones sociales a no más de un 40%. El CAP que haya será puesto por el gobierno. El segundo eje es promover las inversiones de las empresas y por parte del gobierno. Y el tercer eje es invertir en una Alemania del futuro. Los alemanes, como buenos planificadores, están pensando más bien a largo plazo y están pensando cómo pueden aprovechar la actual coyuntura mundial para poner en lugar algunos incentivos que permitan, ¿no es cierto?, a Alemania salir mejor parado de esta crisis, y por ello, por ejemplo, están duplicando contribución en lo que se llama el ecobono a las compras de automóviles eléctricos. Están aumentando su inversión en el sector de la inteligencia artificial en lo que se refiere a las energías renovables. En fin, esto es un pequeño listado demostrativo nomás. Sin duda las medidas son decenas de medidas, todas ellas apuntando a estos tres ejes que yo les acabo de mencionar. En lo que se refiere a su relación con Chile, el intercambio comercial y nuestras exportaciones han estado bastante estables, bordeando siempre los 1.000 millones de dólares. Desde el 2016 habíamos visto un leve aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Sin embargo, en 2019, producto principalmente de la crisis, de la crisis a finales del año pasado en Chile, nuestras exportaciones sufrieron una leve baja. Afectó principalmente el sector frutícola. Sin embargo, hay algunos datos interesantes que, por ejemplo, que por primera vez las exportaciones no cobre desde Chile a Alemania superan más del 60% de las ofertas exportadoras, y también hay un aumento en la participación de empresas de no cobre, alcanzando ya 686 empresas. Yéndonos directo a un análisis de nuestras principales exportaciones no cobre, en comparación al periodo 2018-2019, hubo bajas en el salmón, hubo bajas en las carnes de ave, en las manzanas. Hay algunas alzas, como se pueden ver en los arándanos, que han ingresado al mercado de manera muy potente. En el caso del vino, hay algunas leves bajas, algunas mayores alzas. Daniel Medina, nuestro sommelier de Hamburgo, les va a dar ahí un mayor detalle sobre en qué nichos existen algunas oportunidades. Si sacamos el 2019 del análisis y hacemos una comparación del 18 a 13 años atrás, vemos que efectivamente hay algunos productos que muestran una tendencia consistente durante el último año, alcanzando crecimientos importantes en ese periodo. Nos parecía muy importante como equipo de Alemania poder contarle a ustedes cuál es la sensación que se percibe hoy día, cómo está el consumidor alemán dada la coyuntura actual. Aquí encontramos una encuesta que realizó McKinsey, muy reciente, respecto a cómo está percibiendo el consumidor alemán, cómo están los hábitos, cómo está el comportamiento respecto a su consumo. Ustedes pueden ver que
más de prácticamente el 85% de los alemanes hoy día creen que los efectos de la crisis van a durar entre 6 o más meses. Es un número importante. Solamente un 20% ve con optimismo de que la economía se podría recuperar en un periodo corto, es decir, de aquí a fin de año ya ellos piensan que estaríamos bien, pero sin embargo aquí decimos que casi el 80% tiene una visión más bien negativa. Consultado el consumidor alemán como en qué situación se encuentra actualmente, ahí ustedes pueden ver, hay una cierta inseguridad laboral, están viviendo de cheque a cheque, sus ingresos se han visto perjudicados, o sea, más del 50% de los consumidores hoy día han visto su bolsillo afectado por la actual crisis, y considerando las circunstancias actuales, incluso casi un 70% de los consumidores están dejando decisiones de compra para el futuro. Obviamente estas decisiones no van relacionadas con los productos de primera necesidad, como pueden ser los alimentos, etc., van más bien con productos industriales, sin lugar a dudas, de alguna manera están en la cabeza, nos dan una buena idea de cómo está hoy día pensando el consumidor alemán. El gasto esperado por categoría, en todas las categorías hay una disminución del gasto, salvo en lo que tiene que ver con alimentos y con entretenimiento doméstico. En lo que se refiere específicamente al alcohol, se espera una disminución del gasto en la categoría alcohol un 11%. Hay un 17% que va a disminuir y solamente un 6% que va a aumentar su gasto en alcohol. Estas son las perspectivas hacia las próximas 4 semanas, se hace este encuentro. Así que definitivamente no son las alentadoras, pero si fuera un espacio para poder planificarse mejor. ¿Cómo está el consumo? Cuando está yendo al supermercado, hoy día hay una mucha mayor conciencia respecto a cómo estoy realizando los gastos, dónde estoy realizando los gastos. El consumidor está yendo a consumir con la idea de dónde puedo lograr mayor ahorro. Hay mayor investigación de marca, hay opciones de productos antes de comprar, hay una elección por preferir a conjunto dentro de los productos que sea más barato. En fin, hay una mayor planificación en las decisiones de compra por parte de los alemanes. ¿Y cómo está consumiendo? ¿Bajo qué canales? Ustedes pueden ver aquí el eje X, el canal online, el eje Y es retail, en tiendas. Lo hemos notado nosotros en las calles, a medida que se han ido soltando las medidas, las restricciones, efectivamente la gente está saliendo más de las calles, está yendo más a los puntos de venta, está consumiendo más en el canal, está buscando de alguna manera el contacto social, pero eso para los productos esenciales. Está yendo a comprar a restaurantes, pero está consumiendo menos alcohol. Hoy día una categoría, un producto más bien de el online se va a concentrar en todo lo que es entretenimiento en la casa, eso es algo esperado. Y como ya les contaba, todo lo que es alimento y consumo se va a hacer definitivamente en la calle. Esto va un poco en contra que nosotros mismos como oficina vislumbrábamos en marzo y a principios de mayo, donde veíamos un aumento importante del consumo de alimentos e incluso alcoholes en los canales online, y las perspectivas decían, bueno, el consumo de alguna manera va a explotar ese canal de consumo. Sin embargo, hoy día los consumidores queremos comprar a la tienda, al canal de consumo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está consumiendo? ¿Cuáles son las motivaciones, las condiciones bajo las cuales los consumidores alemanes hoy día están eligiendo su consumo, están tomando sus decisiones de consumo? Vemos que un altísimo porcentaje hoy día lo motiva los elementos de salud, el envase higiénico, el producto sustentable, las soluciones sustentables por parte de las cadenas de retail. Hoy día el consumidor alemán se está transformando cada vez en alguien más exigente en términos de que no solamente ellos deben ser responsables en términos de las decisiones de consumo, sino que también los mismos locales de venta. Y esto es algo como oficina comercial que nosotros hemos identificado durante los últimos meses. Hemos aprendido de cadenas de supermercados, especialmente en el norte de Alemania, que ya no están realizando actividades de promoción, por ejemplo, para productos importados, y se están concentrando solamente en los productos regionales o alemanes incluso. Como resumen a esta primera introducción, se percibe entonces una sensación de estabilidad moderada para la recuperación económica. Hubo un shift en la demanda en las últimas 3 semanas de marzo, que es cuando se inició la cuarentena acá en Alemania. Hubo un shift hacia los productos de primera necesidad, lo que de alguna manera afectó la demanda por principalmente los alcoholes y otros productos de mayor valor agregado del sector alimentos. Se van a volver a los canales tradicionales en las formas de consumo.
hay mayor conciencia, ya lo hablábamos de los atributos, no necesariamente relacionados con la calidad y los precios, pero sí con el envasado, con la preocupación por parte de las empresas respecto a los procesos de producción, la reducción de huella de carbono, etc. Los dejo con este contexto, con esta pequeña introducción, para darle paso a Daniel respecto al mercado del vino en Alemania. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Daniel Medina. Yo trabajo hace 10 años en la oficina comercial de Hamburgo y soy la persona que lleva el tema del vino. Hoy voy a hablar un poco sobre el mercado del vino en Alemania y espero poder colaborar con alguna información que les pueda ser de utilidad, por lo que trataré de ir directamente al grano. A pesar de que este es uno de los mercados más competitivos y complejos del mundo, nuestra intención es que, observando el escenario real, se puedan buscar los caminos que permitan ingresar al mercado. Las posibilidades siempre están, y creo que solamente es necesario encontrar la estrategia correcta. Si hay viñateros presentes en este taller y que han tenido la oportunidad de vender en Alemania o intentar vender, comprenderán, yo creo mejormente, el desafío que esto significa. En nuestra primera lámina de información general de Alemania, podemos ver que en el año 2018 este fue el primer importador mundial de vino en volumen y el segundo en valor, después de Estados Unidos. La característica de este mercado es que está en una constante guerra de precios, lo que significa una gran presión para las empresas proveedoras. Es un mercado altamente regulado en todas las áreas de la sociedad, tiene una alta segmentación, pero también es muy maduro. Y el hecho de que sea un mercado maduro trae consigo una forma de trabajar bastante estructurada y que varía solamente cuando se intenta desarrollar nuevas campañas de marketing o nuevas líneas de productos. A veces un poco diferente para nuestras empresas chilenas porque el alemán en cierto sentido, sobre todo el retail, es bastante rígido. Alemania registró durante el año 2019 un consumo per cápita de 24 litros. Ahora, si desglosamos esto, son alrededor de 21 litros de vino tranquilo y 3 litros de vino espumante. El gasto per cápita en vino fue de 183 euros, con un consumo total en el 2019 de algo más de 2.000 millones de litros. Algo impresionante. De igual forma, Alemania es uno de los principales consumidores de vino espumante en el mundo, con 324 millones de botellas vendidas durante el 2019 y unas ventas totales de alrededor de 1.250 millones de euros. La siguiente lámina, yo elegí un título bastante singular que dice Deutsche lieben billigen Wein, que significa los alemanes aman el vino barato. Este título lo saqué de un estudio que realizó el semanario Die Zeit, donde se entregan datos crudos y duros sobre el consumo de vino en este país. Por ejemplo, que el total de la venta de vinos en Alemania, el 80% se vende en el retail y del total un 40% se vende o se compra en cadenas de descuento. Las cadenas de descuento, no sé si ustedes las conocen, Lidl, Aldi, Penny, Netto, Plus, Kaufland, son cadenas que se concentran específicamente en precios bajos. Hay muchas veces donde ni siquiera tienen productos alternativos. Son cadenas tan potentes que, por ejemplo, años atrás, la cadena Aldi, que era la número 1 en ese tiempo, bueno, dentro de los de descuento, sacó a Coca-Cola, porque Coca-Cola no estaba dispuesta a vender al precio al que ellos exigían. Y Coca-Cola simplemente pasaron años en que no estuvo presente en Aldi. El precio promedio en el retail es de 3,1 euros por botella, y en el caso de los vinos alemanes, por los cuales se paga más, fue de 3,39 euros, todo esto el año 2019. Es decir, imagínense, por botella se pagaba promedio 2.857 pesos y por vinos alemanes 3.124, lo que son precios realmente muy bajos. Ahora, según las estadísticas alemanas, las exportaciones de vino chileno a Alemania el año 2019 fueron alrededor de 64 millones de euros, un poco más de 64. Ahora, estas difieren un poco con las estadísticas chilenas, ya que también consideran el vino que ingresa por los Países Bajos y Dinamarca. De todo esto, cerca del 80% de los envíos fue vino granel,
a un precio promedio de 1,35 € por litro. En relación al precio promedio que se paga por botella en tiendas especializadas o ventas online, o también en lo que se llama comprar directo en la viña, son de en promedio 6,90 €, alrededor de 6.360 pesos. Para que ustedes lo entiendan, aquí se considera vinos de precio medio sobre los 5,99 € hasta los 11 €. Y más allá de los 11 € son considerados vinos caros y según los expertos son los vinos más difíciles de vender. Tenemos 3 pequeños gráficos sobre el hábito de consumo de las personas entre 16 y 29 años, que son consideradas parte del presente y del futuro. Bueno, ¿por qué aparece 16 años? Porque aquí está permitido beber alcohol a partir de los 16, algo parte de la cultura alemana. Este estudio fue realizado por la Universidad de Geisenheim, que es una universidad que estudia todos los aspectos de la ciencia del vino, desde la producción hasta el marketing. El primer gráfico nos muestra que existe un 50% de jóvenes que prefieren el vino alemán y un 50% el vino importado. Esto a pesar de marcar una tremenda diferencia a favor de los vinos locales, también tenemos que tener en cuenta que el gusto de los consumidores evoluciona a través de los años. Y en lo personal, esta es una opinión mía, creo que a medida que las personas crecen, se aleja un poco el gusto por el dulzor o el vino dulce, que es el vino que preferentemente producen acá en los vinos blancos, me refiero, en Alemania. El segundo gráfico ya nos muestra una tendencia un poco más definida del consumidor, ya que habla de las preferencias basadas en el sabor. Aquí me voy a detener un poco. En Alemania o en la Unión Europea existe una legislación que define los vinos de acuerdo a los gramos de azúcar por litro. Lo que aparece ahí, los vinos secos, que son los vinos que preferentemente producimos nosotros los chilenos y exportamos, son los que contienen un azúcar residual de 4 gramos por litro hasta 9 gramos por litro. Y como ven en este gráfico, un 32% de las preferencias son por el vino seco. Luego tenemos el vino semiseco, o como se diría en italiano, el avocado, que según la normativa de la Unión Europea son los que tienen un contenido residual de azúcar de 12 a 12 gramos por litro, tienen un 36% de preferencia. Esto es un vino intermedio, pero sigue teniendo un porcentaje o un gramaje alto de azúcar. Y después viene lo que en Alemania llaman lieblich, que en italiano es algo así como amabile. De acuerdo con la normativa, estos vinos tienen un contenido residual de azúcar de 30 a 45 gramos y cuentan con un 32% de las preferencias. O sea, si analizamos esto en este segmento etario, nosotros tendríamos oportunidades dentro del 32% de los consumidores. Ahora, bueno, el último gráfico que habla de la relación al lugar de consumo, el 43% lo hace en el hogar, el 15% en restaurantes o hoteles, el 18% en eventos fuera de la casa y un 27% cuando realiza visitas. Esta lámina yo la considero muy interesante, por eso la elegí. ¿Dónde compra sus vinos? Aquí se hizo una segmentación por grupo etario del 16 a 29, 30 a 49, de 50 a 65 y mayores de 65 años. Yo, o por lo menos para mí la tendencia es bastante clara. La mayoría de la población de todos los grupos etarios compra en cadena de descuento o supermercados tradicionales. Ahora, si nosotros analizamos la presencia de los vinos chilenos en cada tipo de lugar de compra, pensemos que, por ejemplo, en los supermercados tradicionales, yo estuve tratando de hacer una recolección de cuántas viñas están presentes y no encontré más de 11 viñas en lo que se llaman supermercados tradicionales. Ahora, en las cadenas de descuento se suele vender vino chileno, pero es vino que llega a granel y embotellado en destino. Además, en estas cadenas llegan solamente un par de veces al año algún vino embotellado que se vende en oferta, o sea, por semanas de venta en los supermercados. Nuestras ventas se concentran principalmente en lo que se llaman tiendas especializadas o internet. Dentro de las tiendas especializadas tenemos, por ejemplo, una cadena que se llama Jacks Vin Depot, que pertenece al grupo Javesco y es una de las más grandes de Alemania. Y ellos cuentan con
Si no mal recuerdo, son 4 o 5 marcas de Chile. La siguiente lámina nos habla acerca de las tendencias y oportunidades en el mercado. Yo por mucho tiempo lo he escuchado de los importadores y de los consumidores. Existe una preferencia por vinos con bajo grado alcohólico. Y eso me atrevería a decir lo que se da en todo el país. Gustan mucho de los vinos blancos y ligeros y sobre todo sin madera. Aquí me ha tocado, porque yo realizo también catas en el consulado, siempre prefieren, por ejemplo, el vino Chardonnay sin madera, sin el uso de fermentación maloláctica. Mientras más ligero, mejor recepción tiene por parte de los consumidores. Hay una tendencia al consumo de vinos regionales e idealmente orgánicos. Ahora, yo he visto algunas viñas chilenas que producen vinos orgánicos que lo han hecho muy bien y han logrado entrar en cadenas de supermercados orgánicos, que es donde se pagan los mejores precios. También existe una predilección por vinos tintos frutosos con poca madera o un uso elegante de esta. Es muy difícil y eso lo consumen preferentemente gente con mucha más experiencia y de mayor edad. Estos típicos vinos con 14 grados de alcohol, con 6 o 12 meses en barrica, eso es un vino muy de nicho. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Porque el alemán generalmente, y aunque suene feo, prefiere tomarse la botella completa de vino. Y con vinos con mayor grado alcohólico esto se hace un poquitito más difícil. Ahora, ¿dónde vemos oportunidades? Yo veo oportunidades en vinos orgánicos y fair trade. En vinos orgánicos, como lo mencioné anteriormente, nosotros estamos muy presentes, con viñas bastante exitosas. No sé si el volumen es exactamente lo que quieren estas viñas, pero sí están presentes en el mercado. Y en el fair trade, después de Sudáfrica, nosotros somos los que tenemos mayor presencia. Ahora, dentro de las tendencias del mercado existe un creciente número de población vegana y vegetariana. Eh, Existe alrededor de 6 millones de vegetarianos, casi un 8% de la población, y alrededor de 1 millón de veganos, principalmente mujeres, entre 16 y 40 años. Ahora, un tema que va a marcar la agenda en los próximos 10 años y que está muy presente, sobre todo en los consumidores jóvenes, es la sensibilidad por la sustentabilidad. Por eso es importante que nuestra industria haga un empeño en promocionar los vinos chilenos como sustentables. Ahora, un dato curioso que se registró a partir del 2019 por primera vez en la historia, es que hubo un mayor consumo de vino blanco, con un 46%, y un 44% de vino tinto. Ahora, algunos analistas lo explican al cambio en el clima, la mayor cantidad de días de verano o el aumento de la temperatura. Hay que mencionar que los alemanes suelen asociar los vinos ligeros al verano y al consumo al aire libre. Dentro de los comentarios finales, a ver, el COVID-19. Debido a la pandemia, el consumo on trade ha sufrido una baja muy fuerte en las ventas, afectando también a los importadores enfocados a este sector. Aquí tenemos que entender, yo creo que eso debe haber pasado en todo el mundo. Los locales estuvieron cerrados a partir de marzo y recién se empezaron a abrir hace una semana. Así que esto yo me imagino que afecta lamentablemente a toda la cadena. Con respecto al retail, el temible retail alemán. A ver, para trabajar con el retail se necesita un plan agresivo de marketing, ya que ellos tienen un alto poder de negociación y tienen a todo el mundo intentando venderles. Eh, Además, ellos son muy conscientes de su poder de negociación y lo ocupan. ¿Mm? Es por ello que en cierto sentido estrujan a los proveedores, y no solamente en el vino, sino que en todas las alimentos. Piensen que en Alemania es el principal mercado para Sudáfrica, que es un competidor directo. Por eso Sudáfrica gasta muchas energías en el mercado alemán y ha ido creciendo sostenidamente en los últimos 10 años. Ahora, a modo de recomendación, les puedo decir que los que lo han logrado han ingresado con un agresivo plan de precios y con vinos hechos para el consumidor local,
como estrategia, los que lo han logrado, no los voy a mencionar, pero son unas viñas que han tenido relativo éxito en el mercado del retail alemán, han reducido los costos con botellas más económicas y bajando el uso de la madera en sus vinos. Así han logrado elevar sus volúmenes. A ver, el e-commerce. La participación del e-commerce en el mercado es muy bajo. Tiene una rotación lenta, pero es un consumidor informado, que en general está dispuesto a pagar más por cada botella, igual que el de las tiendas especializadas. Si ustedes desean trabajar con importadores pequeños, una buena idea, aunque costosa, es ofrecer algunas cajas para realizar degustaciones con el cliente del importador. Esto ha resultado en varias ocasiones, yo lo he visto con viñas medianas o pequeñas, que trabajan en conjunto con el importador, porque el problema que tiene Alemania es que para que el importador pueda vender tiene que hacer también promoción. Me lo han mencionado varias veces los importadores, el vino no es un commodity, es un producto diferenciado y necesita promoción. Dentro de los aspectos comerciales, lo principal es tener un enfoque al consumidor. La pregunta es, ¿qué quieren beber los consumidores alemanes? La calidad se da por añadida, la inversión en promoción. Para que los clientes compren el vino y generen rotación, necesitan tener alguna referencia. Hay que enfocarse en las relaciones a largo plazo, tener flexibilidad. La idea es no vender año a año, sino que pensar en el cliente como importador, como nuestro partner, nuestro aliado. Ahora, dentro de las recomendaciones de cómo enfocar el mercado, yo creo que hay que prestarle atención y dedicación. Cuando se contacta a los importadores, les recomendaría mantener el contacto a pesar de las negativas. Hay que estar ahí y ser siempre una opción. En general, ellos tienen algún vino chileno dentro de su portfolio, por lo que si en algún momento ellos desean adquirir una viña nueva o cambiar proveedor, ustedes pueden estar en la primera fila. Ahora, por último, y para que se entienda mejor lo que ya hemos dicho, voy a usar una frase que se usó en una cata por un reconocido escritor de vinos alemán, que representa hoy a los vinos españoles en Alemania, y que les va a dar a ustedes más o menos, o va a confirmar en algo lo que les estoy diciendo. Este señor se llama David Schwarzwälder, y él dijo en esa cata que en lo personal me impresionó, a los viñateros que no tengan la energía y paciencia para invertir en el mercado alemán, les recomiendo que lo dejen, si no es muy posible que pierdan dinero. Muchas gracias. Ahora les dejo con mi compañero Marcelo, que está en München, que ve el mercado suizo y el mercado austriaco. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Diego, a todos ustedes por el interés. Mi nombre es Marcelo Villagrán, yo soy el representante de la oficina comercial de ProChile en Múnich, que también está a cargo de los mercados de Suiza y de Austria, por lo cual me pidieron hacer una breve introducción al mercado del vino en Suiza, donde pueden también haber muchas oportunidades para ustedes. Suiza tenemos que contextualizar que es un mercado bastante más pequeño, estamos hablando de 8,5 millones de habitantes, pero interesante, ya que el Producto Interno Bruto per cápita supera los $64.000. Este es un país que está fuera de la Unión Europea, es importante tenerlo presente, el cual tiene normativa propia y con el cual Chile mantiene un tratado de libre comercio que está vigente desde diciembre del 2004, pero que excluye algunos productos como es el caso del vino. De todas maneras, Chile está negociando actualmente la actualización de este tratado y dentro de los temas que están presentes son justamente la posibilidad de hacer la rebaja respecto de los vinos chilenos. Es un mercado totalmente descentralizado, con ciudades con muy poca cantidad de habitantes. La más grande es Zurich con 420.000 habitantes, por lo cual obviamente es más difícil el realizar promociones y llegar a la mayor cantidad de personas. Es un mercado vitivinícola que quiere el vino y que lo conoce bastante bien. Ustedes pueden ver la cantidad de viñedos existentes en Suiza, las cosechas de 98 millones de litros en el 2019. Son cantidades importantes que en un inicio estaban bastante temerosas de la entrada de otros vinos de otros mercados, cuando se empezó a liberalizar el ingreso de la llegada de vinos más baratos, como los de nuestro país, por ejemplo, pero se vio que en definitiva el consumidor tiene una llegada a vinos de calidad, es un consumidor que necesita justamente este otro tipo de vino
y dentro de los cuales el producto y vino suizo se ha destacado y se ha mantenido. Si bien hay mucha importación de vino, también hay una presencia fuerte del producto regional. Los precios, ustedes pueden ver que es mucho más apreciado el vino que en Alemania. El precio promedio de botella vendida es de 9 francos suizos, como 7.300 pesos chilenos, lo cual es bastante interesante porque en definitiva estamos hablando de consumidores con alto poder adquisitivo. El retail sigue siendo importante, acá son las cadenas locales las que llevan la preferencia, las cadenas Coop y la subsidiaria de Migros, porque Migros no vende alcohol por filosofía de los fundadores. La cadena Denner cubren más de la mitad del mercado del consumo de vino en Suiza. Y obviamente los márgenes más interesantes están en los segmentos inferiores, pero en esos segmentos, en estas pequeñas tiendas de vino, la intensidad de capital es importante porque el consumidor requiere una variedad muy importante de vinos y por tanto mucho se va en el capital de los vinos que tienen que guardar justamente en bodegas para poder atender a esta demanda. Y además el hecho de que el canal Horeca, si bien hay muchos interesados en justamente suministrar estos canales, los márgenes son menores y también tienen un alto riesgo de insolvencia de esos clientes, como está pasando ahora justamente con los efectos del COVID. Los consumidores gastan obviamente mucho dinero en relación a los vecinos, a los países que están vecinos de Suiza. Son consumidores que valoran mucho y en extremo la calidad. Es un mercado multicultural. Recordemos que acá son 4 idiomas oficiales, hay mucha influencia francesa, italiana en el sur y alemana en el norte, por lo cual este mercado multicultural también es relevante para la introducción de productos. Debemos también destacar que hay muchos inmigrantes y por tanto esos inmigrantes vienen a tratar de consumir sus propios vinos. Los españoles tratan de comprar mucho vino español, los italianos de Italia, los franceses de Francia. Incluso en conversaciones con algunos importadores nos señalan que la colonia chilena ya residente, que lleva muchos años viviendo en Suiza, cada vez se está convirtiendo también en un cliente importante porque está buscando vinos chilenos dentro del país. Ustedes ven ahí un poquito las características de este consumidor con un poder adquisitivo de casi el doble de Alemania, un estilo de vida muy saludable, consumidores informados que no consumen cualquier cosa, se informan, averiguan de dónde vienen los orígenes. Es un consumidor que se interesa por conocer el vino y conocer también justamente las características de lo que consume. También inclinado a lo regional, como señalábamos, y al igual que en Alemania, el factor orgánico es relevante. Respecto del consumo, un 77% de la población consume habitualmente vino, lo cual es bastante. Se nota que es un país que está acostumbrado a consumir vino, incluso consumen más vino que cerveza. El consumo per cápita llega a los 36,5 litros, lo cual los coloca en el 4º lugar a nivel mundial después de potencias y de países muy acostumbrados al vino como Portugal, Francia e Italia. Se consume también mucho vino importado y a pesar de que ustedes pueden registrar ahí que del 2016, el 2018 se veía una tendencia a la baja en el consumo que llegó a decir a algunos especialistas, como el caso de Silvia Berger de la cadena Coop, que no bebes todos los días, pero cuando lo haces algo especial, en el sentido de que el consumo estaba bajando, pero se estaba especializando hacia vinos con mayor calidad, incluso de un mejor precio. Pero en el 2019 vimos un aumento en ese consumo o a lo mejor una tendencia a la estabilización, por lo cual ahí tenemos que apreciar cómo se va a visualizar en los próximos años. Este año lo más probable es que se venga una caída en el consumo producto de la pandemia, pero creo que es un mercado que ha consolidado a un consumidor exigente y con buenas características. Un consumo durante 2019 de 2,5 millones de hectolitros, donde el vino suizo llegó a los 945.585 hectolitros y el importado más de 1.600.000. Suiza es uno de los mercados prioritarios para Chile. Nosotros exportamos más de 590 millones de dólares. Acá pueden ver ustedes cuáles son los países que están liderando las importaciones. Italia muy fuerte, realmente doblando al resto de sus competidores. Obviamente Francia, España y Portugal, países de mucha tradición. Y overseas estamos nosotros ahí en la pelea. Importante destacar sí que en 2019 hubo un retroceso muy fuerte de Sudáfrica y de Australia. Permitió tener una posición bastante más privilegiada en este ranking. Nosotros tenemos actualmente 24.131 hectolitros, esos fueron registrados por Suiza durante 2019, de los cuales tenemos 16.000 hectolitros de tinto y 7.700 de vino blanco.
hay bastantes oportunidades también para el vino blanco. Creo que es un vino que está aumentando en el consumo y por tanto también ahí se aprecian algunas oportunidades para los vinos chilenos. Según las estadísticas de Suiza, nuestro crecimiento anual fue de 12,5%. Obviamente acá tenemos el factor Rotterdam que afecta y también el hecho de que las estadísticas chilenas registran al momento de salida de los productos y no al momento de llegada como las estadísticas de Suiza. Es muy importante que en los últimos 20 años se ha duplicado la tienda de vinos que están registradas en Suiza. En este momento, en el 2018 se ubicaron 3.700 tiendas especializadas de vino, con lo cual se ve una marcada tendencia a justamente poder ofrecer una diversidad. Las tiendas, lamentablemente, de este gran número, muchas de ellas venden muy poco, venden hasta incluso menos de 20 hectolitros al año, pero obviamente significa una tendencia donde en definitiva se está buscando acercarse al consumidor. Las grandes cadenas del retail dominan este mercado, obviamente por el volumen, pero eso ha llevado a que las tiendas especializadas traten de buscar algunas marcas nuevas, de tratar de buscar viñas nuevas y también caracterizarse y buscar desmarcarse de lo que está ofreciendo el retail. Y ahí surgen oportunidades justamente para vinos como el de Chile. La mayoría de los minoristas intentan obtener exclusividad. Eso es bastante difícil porque uno al momento de pedir exclusividad, como lo hace Mövenpick, por ejemplo, también tiene que exigir algún tipo de volumen de venta. Y en esos volúmenes de venta, obviamente, ahí hay dificultad de parte de los importadores de poder cumplirlo y por tanto la exclusividad es una de las cosas más difíciles de conseguir en estos mercados. Una tendencia importante son el tema de las degustaciones, ferias de vino, ferias B2C, no B2B, en la cual intentan fidelizar a los clientes. Justamente como es un consumidor bien informado, al cliente le encanta ir a estas ferias. Hay clubes, por ejemplo, el club de COP, el Mondovino, que tiene más de 140.000 miembros, y miembros activos que están frecuentemente comprando vino. Eso es parecido un poco a las tendencias mundiales, incluso en Chile con la Casa del Vino y otras tiendas, pero acá se ve una marcada tendencia hacia esto. La pandemia obviamente ha abierto la posibilidad del e-commerce, que estaba muy desaparecida. No sabemos cómo va a reaccionar el mercado, si se va a mantener creciendo en el tema de e-commerce o va a tratar de impulsar todavía estas tendencias y herramientas como las de Markus Lichtenstein, que es dueño de Smith & Smith, y él realiza a través de su página, y le ha ido muy bien, ha crecido mucho en los últimos 3 años, hace cursos, catas de vino, demostraciones, etcétera, lo cual demuestra justamente la tendencia del mercado. El regionalismo, muy importante, los vinos orgánicos también. Quiero justamente destacar el hecho de que, si bien hay muchas tiendas especializadas, 1/3 de las personas declaran solamente comprar en ellas, y 2/3 se van a las grandes cadenas como Coop, Denner, Lidl, Aldi y otras. Acá quiero cerrar con las palabras del CEO de Mövenpick, Gernot Hack, que dice que a pesar de toda la competencia, el vino es el producto más hermoso que se puede vender como minorista. Y es un poco el reflejo de lo que siente el suizo por el vino, un amante de la cultura del vino y que obviamente se permea en toda la sociedad suiza. Muchas gracias. Eso concluye nuestra presentación. Si les parece, vamos a empezar a responder algunas preguntas que tenemos acá en el sistema. La primera de ellas de José González. En muchos países se está impulsando fuerte el consumo vino local, en este caso en Alemania. ¿Está ocurriendo lo mismo? José, es algo transversal al sector alimentos y vinos en general. Desde ya hace muchos años ha habido un aumento importante de consumidores que prefieren consumir productos regionales. Es algo que nosotros vemos que se ha acentuado con la coyuntura actual mundial. Y lo hemos vivido no solamente desde la perspectiva del consumo, sino que también ya incluso desde las cadenas de supermercados, como yo comentaba anteriormente, cadenas de supermercados que están prohibiendo la promoción de productos importados, de manera de poder mostrarse ante el consumidor como un establecimiento responsable y amigable con el medio ambiente, que fomenta una menor huella de carbono en el consumo en su oferta. Y también incluso lo hemos vivido de organizaciones feriales. Hace muy poco, a principios de año, fuimos país invitado en un festival de cine acá en Berlín y se nos prohibió promocionar el arándano chileno, porque es un producto importado con alta huella de carbono, según la organización, y que básicamente este era un festival que quería mostrarse, ¿no es cierto?,
responsable con el medio ambiente. Es una tendencia muy fuerte, pero no es una tendencia que de alguna manera nos deja fuera de mercado. Existen los nichos, como hemos mencionado, existen también distintas maneras de las cuales nosotros, como industria vitivinícola, nos podríamos mostrar como una industria responsable con el medio ambiente, que realiza esfuerzos para reducir su huella de carbono dentro de la cadena de producción, dentro del transporte, etc. Y toda esta información de alguna manera es súper importante, no solamente infundirla en términos comunicacionales, sino que también se puede ver reflejada en el etiquetado del producto. Nosotros tenemos siempre un ejemplo, lamentablemente no lo incluimos ahora, que unas tortillas, patacos, fajitas importadas, que de un día para otro empezaron a incluir en casi, yo te diría, un octavo de su paquete, un stamp muy grande que decía mejora tecnológica en el empaquetado, resultan igual 33% menos de huella de carbono en el proceso de producción. Esos son el tipo de mensajes que el consumidor alemán hoy día anda buscando y que de alguna manera a nosotros nos pueden dar una ventaja competitiva. Voy a la segunda pregunta. ¿Cuáles serían las viñas que entraron a los superverdes? Alfredo Pérez. Yo aquí me declaro ignorante, lo siento. ¿Superverdes, Daniel? Hola, sí, a Superverde me imagino que se refieren a las cadenas de supermercados orgánicas. Dentro de esta, claro, si te refieres a eso, tenemos las cadenas Dens y Alnatura. Hay que tener en cuenta que son las más, donde se pagan los mejores precios. Son supermercados bastante caros. Y ahí, dentro de las viñas chilenas que han logrado ingresar, tenemos a Emiliana. Emiliana ingresó con un vino Chardonnay sin madera, con 91 puntos, no recuerdo quién se los dio. Otfield también ingresó. Para los que conocemos la viña Otfield, sabemos que ellos tienen unos vinos tintos bastante buenos, pero lograron ingresar con su línea abeja o abejita, que es la que tiene menos madera y es la más ligera. No estoy seguro si Miguel Torres está en Edeka, también con un Sauvignon Blanc y un vino rosado, que tiene la certificación, creo que Fairtrade, y también ambos vinos sin madera. A ver, en el tema de los vinos naturales siempre hay oportunidades, pero hay que hacer un trabajo de joyería. Si me mandan un correo podemos hablar acerca de potenciales importadores, pero son importadores mucho más pequeños porque es un vino muy de nicho. Yo tengo algunos casos de vinos naturales. Los vinos naturales hay que venderlos primero porque tienen precios más altos. Se requiere hacer un trabajo mucho más puntilloso. ¿Tienen oportunidades? Sí, tienen oportunidades, pero hay que trabajar con bastante paciencia. Es muy importante en ese nicho, sobre todo, destacar algunas ferias especializadas que se realizan en Alemania. En particular hay una feria que se realiza en Berlín o en Hamburgo, ya se me olvidó, a finales de año, que precisamente se realiza acá en Berlín, que apunta a los vinos naturales, se realiza en diciembre. Si quieres, Rodrigo, te podemos enviar más información respecto a esa feria, que todavía está en pie, y que de hecho va a contar, hasta donde nosotros sabemos, con la participación de 2 viñas chilenas. La siguiente pregunta, Daniel, respecto a los mercados a los supermercados discounters que tú comentaste, preguntan si se importa directamente ellos o si hay intermediarios, si hay brokers, o sea, si hay importadores. Principalmente trabajan con empresas que embotellan acá, en destino. Por ejemplo, hay una que se repite en todas las cadenas, que es la Weinkellerei Ostrau, que pertenece a la empresa Toffee. Ellos importan a granel, envasan y distribuyen con marca propia a los distintos supermercados. Ahí siempre hay posibilidad. Ahora, es un tema netamente de precio. Ahora, vender directamente y embotellado, también hay viñas que lo han logrado. Por ejemplo, Luis Felipe Edwards lo logró, si mal no recuerdo, en Lidl y en Aldi, pero con la estrategia que yo les dije, precios muy competitivos, ofreciendo vino reserva con poca madera y a unos precios que se venden puesto en góndola,
entre 4,99 y 5,99 euros. Ahora, Indómita lo logró también el año pasado, o este año no lo recuerdo muy bien, pero no hace mucho, debe ser hace 6 meses, también con vino Gran Reserva, vino puesto en góndola alrededor de 8 euros, sí, si mal no recuerdo. Se puede, pero insisto, hay que ser muy agresivo en precio, porque la competencia ahí es muy dura, pero los volúmenes también obviamente son mucho más grandes. Marcelo, hay una pregunta respecto a Suiza, respecto a chacelas. Si se puede vender chacelas a Suiza, ¿qué valores de compra y venta maneja? No sé si esa información específica tú la tienes. Hay bastante producción local de chacelas, incluso la cantidad de hectáreas son 3.656 hectáreas que se plantan solamente en Suiza. Un 57% incluso de ese vino blanco forma parte de las chacelas. Los precios no los manejo, creo que es bastante sí la competencia que pueden encontrarse. El Sauvignon Blanc es uno de los vinos que tiene realmente posibilidades de Chile, de inserción y que sabe y gusta muy bien. Creo que ahí hay mayores chances. Incluso lo hemos conversado con algunos exportadores dentro de los vinos blancos, esos serían a lo mejor los que más podrían tener chances, sabiendo de que además somos poco conocidos en esta cepa. Si te parece, Rodrigo Moraga, podemos quizás levantar esa información respecto a valores de compra y venta y te la intentamos hacer llegar. El mercado del bag-in-box. Daniel, si tú tienes información respecto a eso. Sí, a ver, el problema que tiene el back-in-box en Alemania en realidad no es un problema, es simplemente una característica del mercado. Piensa que en las cadenas de descuento los vinos que llevamos en caja tienen un valor de 99 centavos el litro. Ese es el margen, ese es el nivel de precio en el que se manejan, llegando hasta, espérate, aquí lo tengo registrado, 1,29 € el más caro por litro. Si están en condiciones de vender a ese precio, existe obviamente posibilidad. Ahora existe un segmento de vinos más caros en tiendas especializadas, que es la cadena Jacques Vin Depot, que pertenece a Javesco. Ahí estuvo durante varios años vinos de las niñas en caja, que se vendía alrededor de, me puedo pasar, creo que alrededor de 4 euros la caja. La posibilidad está, pero insisto, todo esto es un tema de ser competitivo en el precio, y para entrar en cadena de tienda especializada hay que tener un buen vino, muy buen vino, y un precio muy competitivo. Alfredo Pérez nos pregunta por el efecto Rotterdam. Alfredo, esto básicamente tiene que ver con los productos, las importaciones que llegan al puerto de Rotterdam en Holanda con destino final a un mercado que no sea el holandés. Particularmente en el caso de las exportaciones chilenas, las cifras que yo mostré, por ejemplo, son las cifras oficiales que manejamos nosotros, en base a las cifras del Banco Central, y esas son las cifras que salieron de Chile con destino final a Alemania, es decir, entraron por algún puerto alemán, sea Bremen o Hamburgo. Pero también hay muchas exportaciones chilenas que se van con destino final a Rotterdam y finalmente terminan llegando a algún importador o distribuidor o punto de venta dentro de Alemania. Entonces, muchas veces las cifras, por ejemplo, que manejan los alemanes, que considera el efecto Rotterdam, difieren de las cifras que manejamos nosotros en Chile. ¿Hay alguna campaña de ProChile para aumentar la percepción del valor del vino chileno en Alemania? Y por otro lado, para pillar a Sudáfrica, de Sven Grufeld. Sven, por el momento, te puedo decir que en lo que se refiere al corto o mediano plazo, lamentablemente no tenemos una campaña dentro de nuestra planificación. Principalmente por la saturación que existe hoy día en el mercado, por la competencia, por los bajos precios. Muchas veces estas campañas de promoción también se realizan en coordinación con las distintas asociaciones gremiales, y obviamente hoy día los focos no solamente están puestos en Alemania, sino que también hay otros mercados donde el potencial para el vino chileno y donde a veces también los márgenes son un poquito mejor. Así que lamentablemente a nosotros como oficina nos encantaría, pero por el momento no hay alguna campaña. Lo que sí tenemos dentro de nuestra planificación, perdón, tiro de la palabra, lo que sí tenemos dentro de nuestra planificación es de alguna manera tratar de mitigar estos efectos del consumo regional, de esta tendencia de consumo regional, y eso obviamente sí incluye el vino. Nosotros queremos realizar ciertas campañas y ciertas actividades en donde podamos mostrar que en el fondo
los productos exportados desde Chile son amigables con el medio ambiente, que se hacen esfuerzos para reducir la huella de carbono de nuestros productos, y para ello estamos trabajando con las distintas acciones gremiales para de alguna manera poder levantar esta información y hacérsela llegar a los consumidores alemanes. Sí, perdón que te interrumpiera, quería complementar un poco lo que tú dijiste, porque Alemania hace alrededor de 10 años era considerado como mercado prioritario para Wines of Chile, pero lo sacaron. Creo que son 4 o 5 los mercados que tiene Wines of Chile priorizados a nivel mundial. Sin embargo, nosotros, junto con la oficina de Berlín y München, hacemos dentro de nuestras capacidades la mayor cantidad de actividad y soporte con los importadores. Pero claro, obviamente sería mucho mejor si Wines of Chile nos considerara como un mercado prioritario. O los mismos móviles. Quería decirles que viendo ahora en las páginas web los precios bordean entre los 9 y los 15 euros, para que tengan una relación. Respecto a la Feria ProWine 2021, les contamos lo siguiente. La prohibición de eventos masivos actualmente en lugar por parte del gobierno alemán era hasta el 31 de agosto. Ya durante las últimas 2 semanas salió una sugerencia de parte del gobierno federal a los distintos estados de extender aquella medida. Pero obviamente cada estado es libre de ver si la adopta o no la adopta. Por el momento la información que nosotros manejamos, y es una información bastante actualizada, ya que todavía estamos participando en algunas ferias de aquí a diciembre en el mercado alemán, es que las ferias del próximo año todas están con luz verde. Y antes de la ProWine, en marzo del 2021, participamos en la Feria Fruta Fresca de Berlín, en la Feria de Alimentos Orgánicos de Nuremberg y en la Berlinale, que es el Festival de Audiovisual, a fines de febrero. Y esas 3 ferias todavía están también con luz verde, así que de todas maneras esa feria está en pie. Me imagino que la siguiente pregunta es ¿qué pasa si se cae y yo estoy registrado? De manera transversal, la industria ferial de Alemania está dando de alguna manera flexibilidades, incluyendo ciertos derechos por parte del registrado de poder o bien exigir de vuelta los pagos de reserva o postergarlos para el 2022 en este caso, o para cuando se realice la feria nuevamente. Todo eso sí es información que hemos recibido con nuestros contactos. Todavía no hemos visto los contratos con los distintos derechos y obligaciones. Pero por ahora la feria va. Estoy entrando a este negocio, opinan que es un buen momento. Alejandra, yo creo que aquí Daniel te puede ayudar más. Mi sugerencia sería que si nos puedes mandar tu mail o escribirnos a nosotros un mail, ahí está nuestro correo electrónico. Veamos las características del negocio, veamos tu oferta, veamos si hay algunos nichos que puedan resultar atractivos para ti y obviamente si tu producto tiene o no tiene oportunidades dentro del mercado alemán o suizo. Siguiente pregunta de Daniel Aguilera. En Alemania, ¿es centro de redistribución a otras filiales de Europa? ¿Cuánto queda realmente en Alemania? En ese sentido, los volúmenes importados pueden ser engañosos. Daniel, tú que tenés más experiencia, ¿tú has visto redistribuciones a los mercados del este? Yo he visto mucho. Sí, lo que pasa que, como te decía, hay esta empresa que es muy grande, que se llama Toffee o Ostrau. Ellos tienen una capacidad para embotellar espectacular, muy eficiente, logran rendimientos increíbles y ellos redistribuyen también a los mercados de Europa del Este. Sí, yo ahí también para complementar, yo sé de importadores que están acá tanto en Berlín como en Colonia, por ejemplo, que sí reexportan a otros mercados, principalmente gracias a sus plataformas online a través de ese canal. Hay que recordar que para mandar algo por los canales de distribución dentro de Europa son muy buenos, así que el shipping funciona de maravilla y por ende también estos importadores generalmente a través de sus plataformas online sí atienden otros mercados. Supermercado, bueno, Alfredo, la pregunta sobre los superverdes, ¿eran los supermercados verdes o orgánicos? Alfredo, entiendo que le chuntamos. El e-commerce en Alemania, baja participación, rotación lenta, pero ¿qué tal el canal en Suiza? Una pregunta de Sarina, Napoli. Marcelo, tú algo comentaste del canal e-commerce en Suiza. En conversaciones con la importadora chilena que estamos justamente asesorando y tratando de colocar nuevas marcas, nos mencionaba que el canal e-commerce era bastante bajo,
pero producto del COVID y la necesidad justamente de reemplazar las ventas que estaban destinadas a Horeca, empezaron a tratar de Claro. concentrarse más, sobre todo las tiendas especializadas y estos pequeños importadores, en el e-commerce, y les fue bastante bien. Aumentaron bastante las ventas a través de ese canal, son todavía imperceptibles, son muy bajos los porcentajes y volúmenes que manejan, pero se puede ver que tras la pandemia mantengan ese ascenso y crecimiento. Como les dije, la tendencia antes del COVID era justamente tener una presencia, tener una experiencia, y esa experiencia se daba justamente en visitar las tiendas, en recibir una asesoría bastante personalizada, en hacer cata y probar nuevos vinos, pero producto del aislamiento se estaba dando este crecimiento del canal online. Siguiente pregunta de Guillermo Echenique para el mercado de Alemania. ¿Qué elementos serían elementales para hacer el match entre viñatero e importador para estos dos mercados? Los key factors. Guillermo, le voy a dar la palabra a Daniel y Marcelo, pero a grandes rasgos aquí estamos hablando de precio, volumen y certificaciones, y obviamente que los vinos estén en función de las tendencias y las preferencias de los consumidores. Sí, principalmente eso, o sea, vino idealmente hecho para el consumidor alemán. Eh, y lo otro es, por ejemplo, que yo lo puse en la presentación y lo recalco, en la medida que no se trabaje con retail y que se trabaje con importadores de tamaño medio o pequeño, es pensar en una relación a largo plazo e invertir en promoción. Había un importador que una vez me mencionó, me dijo, mira, me encantaron los vinos, pero le pedí 5 cajas para hacer promoción y me dijeron que no. Y eso es, para él era importante porque él dijo, yo tengo que mostrarle a mis clientes los vinos a través de una degustación para que ellos se interesen. Y por eso es importante que trabajemos en conjunto, ya sea el exportador con el importador para hacer promoción. La idea es que de los dos es que el vino tenga rotación. Exactamente, coincido totalmente con lo que dice Daniel respecto del retail. Ellos siempre van a buscar volumen y precio y mejores condiciones para marginar más, pero las tiendas especializadas están con esa tendencia a incorporar nuevos productos siempre y cuando cuenten con la complicidad de los exportadores. Es bastante difícil para ellos ampliar su abanico de oferta porque obviamente ahí tienen que invertir en mucho capital que queda por mucho tiempo en las bodegas también, pero en ese sentido, cuando hay un compromiso y ver una relación a largo plazo, creo que la tendencia es que se la jueguen también por estas nuevas propuestas. Perfecto, gracias a los dos. José González, esa feria es Raw Wine Fair. Efectivamente, José González, yo me refería a la Raw Wine Fair que se realiza, creo que es la primera semana de diciembre de este año acá en Berlín. Si quieren más información, por supuesto que se las podemos hacer llegar. ¿Cómo anda la moda del vino enlatado en Alemania? Nicolás Letelier. Casi no Yo la hay. verdad no, nunca he Se me visto. olvidó el nombre, espérate, se me olvidó el nombre de la viña chilena que tiene vino enlatado. Yo ¿Ya? traté de trabajar con ellos en Holanda. No existe, pero no diría que no tiene posibilidad. Yo creo que ahí se podría intentar, por lo menos para saber la impresión que tienen los importadores y distribuidores. Pero hasta el día de hoy yo no lo he visto. Así que No, vino enlatado no. En ningún canal y ningún punto de venta. La verdad es que no. exactamente, no lo he visto nunca. No. Siguiente pregunta de Cristian Pavés. Consumo de vino a granel en Alemania. ¿Cuál es el destino formato de ese tipo de vino? Consumo interno, reexportación, reenvasado. Y además, si esto es más creciente. Daniel, ¿tú tienes información? A ver, como lo expliqué recién, cerca del 80% del vino que se vende de Chile a Alemania es a granel. Se vende mucho, algo también se redistribuye dentro de Europa, pero claro, siempre existe la posibilidad. Lo que pasa que, eh, insisto, es un tema de precio. Últimamente el vino rumano ha ingresado muy fuerte en el mercado con vinos blancos y vinos tintos muy del gusto de los alemanes. Nueva Zelanda te mentiría, creo que lleva desde 5 años ha ido creciendo y ganando participación de mercado en lo que es vino a granel, así como también a Argentina, aunque en menor medida, pero sí existe potencial. Y como te digo, el sistema acá es una máquina que funciona muy bien engrasada, ya sea en lo que es vino granel y lo que es vino embotellado. Paulina de Luca, ¿es posible tener un listado de importadores con vinos de nicho en Suiza?
Paulina, podemos hacer un levantamiento, sin lugar a dudas, tomar en consideración que es un mercado que nosotros actualmente nos encontramos en proceso de prospección, lo estamos trabajando, como contaba antes, a través de Marcelo. Estamos intentando poder visitar el mercado lo más posible. Obviamente la coyuntura mundial no ha ayudado mucho en ello. Marcelo ha establecido buenos contactos con distintas asociaciones gremiales y multiplicadores. Hemos hablado incluso con algunas ferias ya de B2C. Sin lugar a dudas te podemos tratar de levantar algunos contactos que puedan ser interesantes. Mi sugerencia sería que por favor le escribas a Marcelo con copia a Daniel y a mí, y podemos empezar a trabajar en ese listado. Alfredo Pérez tiene el calendario de las ferias B2C. Alfredo, tenemos algunas ferias identificadas. Ciertamente te podemos hacer llegar esa información. Te pediría también si nos puedes escribir un correo. Ese correo si me lo puedes mandar a mí con copia de Daniel y Marcelo, y te tratamos de responder lo más rápido posible. Klaus Herrera, ¿tienen ProChile en Alemania un listado de importadores que puedan compartir? Sí, Klaus, mi sugerencia sería que le escribas a Daniel. Te pediría eso, por favor, y con Daniel pueden trabajar una lista corta de potenciales importadores que podrían estar interesados en el producto que tú ofrezcas, si es que se ajusta, obviamente, como hemos comentado, a la demanda del mercado alemán. Ingrid Guerrero, ¿cuál es la percepción del consumidor alemán por el vino en lata? Eso creo que ya lo acabamos de responder. Nicolás Letelier, ¿puede ser flexible este año? Esto es un comentario en relación a la pregunta anterior. Sebastián Quirós, ¿existen en Alemania importadores chilenos? De ser así, ¿cuentan ustedes con un registro de ello? Sebastián, conocemos de hecho un importador acá en Berlín, que es chileno-alemán, pero que actualmente tiene un portfolio ya con 3 o 4 viñas chilenas. Sabemos que no quiere más, no está interesado actualmente en diversificar su mercado con más productos chilenos. De hecho, está justamente incluyendo más producto alemán dentro de su portfolio. Los otros contactos que tenemos, Daniel, Marcelo, corríjanme, son pequeños emprendedores que de repente evalúan y nos hacen consultas sobre las oportunidades del vino chileno y si los podemos poner en contacto con algunas viñas en Chile, pero son generalmente emprendedores, no son importadores consolidados que nosotros te podamos decir, sí, contacta a este gallo, ¿no? Es gente que está empezando. Marcelo, Daniel, no sé si ustedes tienen algún contacto de Sí, chilenos. o sea, tú tienes razón, la mayoría aparte de quien tú mencionabas, son gente que está empezando y que no tiene una logística ya bien estructurada. O sea, un contacto de esa naturaleza te va a exigir el doble, el apoyo de alguna manera para la promoción, para la entrega de muestras, pues no va a tener sus canales de distribución y sus clientes listos, va a partir de cero. ¿Qué tal Austria como mercado? Marlene Brokering. Marcelo, te dejo a ti esa pregunta. Sí, lo quería incluso comentar antes, en virtud de otras preguntas. Austria recibe mucho vino directamente de Alemania, y ese es justamente el motivo de por qué no lo hemos destacado como destino. Ellos se alimentan mucho de las importaciones que realiza Alemania. El canal es bastante más fluido, incluso el retail que tiene Alemania es muy parecido al retail de Austria. Es un mercado también con alto poder adquisitivo, donde se consume también per cápita mucho más vino que en Alemania. Un mercado interesante, pero que ya está siendo abastecido por vinos desde acá. Se están realizando algunos esfuerzos directos de algunas viñas chilenas, pero hasta el momento ha sido difícil, ya que en definitiva es complicado, es complejo la logística. Ellos prefieren comprar pequeñas cantidades desde importadores alemanes a tener una relación directa con las viñas y traer grandes volúmenes. No, Andrea y la Vaca, Daniel, te dirige una pregunta a ti ahí, nos pregunta, ¿cómo ves la aceptación de los vinos con screw cap o corchos diablo y de los dueños de tienda? A ver, el tema del screw cap y los corchos no tienen mayor problema en la venta de ese tipo de vino. Quizá en el sector Oreca o en el on-trade prefieren siempre comprar con los corchos tradicionales, pero en general no es mayor tema, sobre todo en lo que es el retail o tienda especializada, porque ahí siempre tú tienes el apoyo del vendedor. Será de Juan Pablo Vergara, ¿con qué apoyo contaríamos de parte de ustedes para ingresar al mercado? El tema de las muestras puede ayudar. Juan Pablo, nosotros
de partida cuentan con toda nuestra disposición para ponerlos en contacto y buscarle un importador. Eso siempre y cuando nosotros creamos de que el producto que ustedes ofrecen tiene potencial real dentro del mercado. Lo hacemos así no solamente desde una perspectiva para poder nosotros poder enfocar mejor el trabajo, sino que también para que ustedes no pierdan el tiempo en tratar de buscar un importador en un mercado en el cual en realidad su producto no tiene potencial. Somos muy francos y honestos en ese sentido. Si nosotros creemos que el producto tiene potencial, nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder encontrarle un importador o un distribuidor. Y lo vamos a trabajar las 3 oficinas de manera coordinada, liderada generalmente por Daniel de Hamburgo, que como ustedes saben, sabe mucho y tiene muchísima experiencia en el sector. El tema de las muestras pueden ayudar, no estoy seguro a qué te refieres. Sí, nosotros estamos disponibles de repente para recibir muestras, tenemos que eso de dejar constancia de manera muy clara con qué propósito, podemos conversarlo. De Antonio Domínguez, ¿cuál es la imagen que tiene el Carmener de Chile en Alemania en relación a esta variedad a nuestro país? A ver, hay que pensar que el consumidor, la gente normal, tiene muy poco conocimiento del Carmener. Yo te diría que las personas que lo podrían identificar o tener alguna opinión son un sector muy pequeño de los consumidores. En general no es mucho lo que saben de eso. Y estamos hablando de un segmento medio alto, es decir, no estamos hablando aquí de cadena retail o entry level. El consumidor va a ser un consumidor más especializado. ¿Cuál es el importador más grande de vinos orgánicos en Alemania? Me imagino que en términos de volumen. Mira, existe uno que es, y lo tengo en la punta de la lengua, Peter Riegel. Peter Riegel, ellos trabajan casi exclusivamente con vinos orgánicos. Si no me equivoco, trabajan con 2 viñas chilenas. Ahora, Weinwolf, que también es Javesco y también es Jacques Vin Depot, me imagino que ellos también deben tener volúmenes muy altos de vino orgánico, pero no es su prioridad, o sea, es una parte de su portfolio. Roberto Olmos, estimado Daniel, somos el concurso Catate Wine Awards. Permanentemente hacemos catas live, ahora hay gestión para Tokio, y sería interesante realizar una con los vinos que tienen distribución actualmente. Roberto, si puedes, te pediría que nos escribas un mail, ciertamente podemos coordinar alguna cata o algún proyecto de cooperación en conjunto. Andrés Domínguez, ¿qué visión tienen del blend en Alemania o Suiza? ¿Tiene oportunidad comercial? Un buen vino apto o del gusto del consumidor alemán tiene todas las posibilidades en el mercado. Siempre tienes que tener en cuenta el tema precio, gusto del consumidor y la capacidad de hacer promoción. Porque la idea es bien simple. El consumidor alemán va a tener, no sé, 50 botellas de vino para elegir. ¿Por qué tiene que elegir esa botella y no las otras? Italia le dice algo, España le dice algo, Chile también tiene que decirle algo. Nosotros tenemos vinos muy buenos, pero el consumidor tiene que conocerlo. Necesitamos transmitir alguna imagen. Yo insisto, por ejemplo, en Jacques Vin Depot hay un vino que se llama Hacienda del Araucano, que es el Lurtón. Es un vino que costaba 16 euros la botella. Yo una vez pregunté por él, claro, yo soy sommelier, yo conozco los vinos, y la vendedora me dijo, mire, ese vino chileno es espectacular, si la gente lo conociese, se vendería 10 veces más. Esa era la última pregunta. Roberto Olmo nos dice que en Tokio están organizando Compro Chile, sin el cual no sería imposible. ¿Será factible organizar algo por el estilo con Alemania? Roberto, nosotros sabemos que Jaime Riera hace muy buena pega allá en Tokio y nosotros felices también de apoyarte con realizar algo similar acá en Alemania y en Suiza. Así que definitivamente, de todas maneras, ponnos un mail y empecemos a trabajar en ello. Cayeron 2 preguntas más. En términos de volumen, ¿qué importador en Suiza es el más enfocado en vino orgánico? Médica de todas las empresas que importan, pero no tengo la segregación respecto a vino orgánico. Pero la podemos, si nos puede escribir, feliz de buscarla y de ahí de entregarse. Sven Brufeld nos tira un comentario. Mis vinos son relativamente caros, vendo 3 o 4 veces más en Suiza que en Alemania. Suiza para vinos premium es espectacular. Sven, va en línea con, creo yo, con el mensaje que hemos transmitido, con el contexto que hemos entregado respecto al mercado del vino y Suiza, las oportunidades y las características del consumidor. Ya decíamos
es un consumidor con mayor ingreso per cápita y que consume vino bastante seguido, más que la cerveza. Acá los alemanes toman cerveza como si fuera agua. En fin, eso concluye todas las preguntas. Como oficina comercial en Alemania, a nombre de Daniel y Marcelo y mío, les agradecemos muchísimo por su interés. Gran número de personas presentes. Para nosotros es realmente un privilegio poder trabajar con todos ustedes y ojalá los podamos ayudar a entrar al mercado. Muchísimas gracias a todos.